¿verdad? En el capítulo 6, en los versículos de 2 al 4, vemos cómo él se refiere a Nabucodonosor y utiliza una expresión: ¿qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Para él es lo que representa este personaje. Dice él, enviará su fuerza y los aniquilará de sobre la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros. Y escuchemos lo siguiente, y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, Señor de toda la tierra, porque lo ha dicho y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. Vaya amenaza para el pueblo de Israel en estos tiempos, Ajín. Pues vemos a un hombre que se planta y habla con una convicción, pues la verdad es que digna de admiración. Habla con poder, habla con autoridad, ¿verdad? Así lo podemos apreciar. Y a su manera, pues se podría decir que él tenía fe. Solo que tenía una fe, pues, en un hombre, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, Ajim, si nosotros somos capaces de plantarnos de esa manera, con esa firmeza y con esa convicción, para hablar de nuestro poderoso. Si somos capaces de declarar nuestra confianza en Él. Y si somos capaces de hacerlo quizá en el entorno familiar, con los amigos, con los enemigos, ¿verdad? O bueno, ya no vayamos muy lejos. Si nosotros en lo personal tenemos esa convicción de afirmarlo y de decirlo y creerlo. Es una buena pregunta, es una buena reflexión para realizar. Porque nosotros sabemos y conocemos que nuestro Elohim, es un Elohim vivo. Conocemos que su voluntad es la que vive y reina. No deberíamos de titubear en lo más mínimo. Pero entonces es un ejemplo de un hombre que en su corazón hay esa convicción. Holofernes es un ejemplo de ese tipo de hombre. Y como hay tal convicción en su interior, en su mente, en todo su ser, pues él lo puede declarar de esta forma. No tiene dudas en hablarlo, incluso en algún momento, pues yo dijera que podría ser que ya rayara en la soberbia las palabras de Holofernes, puesto que él habla de que va a hacer y deshacer y va a destruir y va a matar sin reconocer, ¿verdad? Así es el mundo, Ajín, sin reconocer al Altísimo, sin reconocer que hay alguien supremo cuya voluntad es la que reina en toda la creación, ¿verdad? Entonces es un corazón convencido. Gran ejemplo para nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón, Ajim? Hay esa convicción. Porque de haberla, entonces, vamos a rebosar. Nuestra palabra va a ser una palabra de fe, una palabra de autoridad, una palabra de poder, ¿sí?
Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu hablar día con día? ¿Qué puedes identificar en la forma como tú te expresas, en lo bueno, en la adversidad? ¿Cómo es tu hablar? Holofernes menciona algo interesante cuando hace referencia al rey Nabucodonosor. Él dice, el Señor de toda la tierra, refiriéndose a Nabucodonosor. Y aún así, Ajim, pues vemos que mismo Holofernes reconoce una limitación en su Señor, porque él lo identifica como alguien que reina sobre toda la tierra, ¿sí? Por lo cual diríamos entonces que su fe y su convicción, la verdad es que tiene gran mérito. Cree firmemente, le exalta, ¿verdad? Desafortunadamente, se trata de un ídolo al que él venera, al que él exalta. Desafortunadamente para él. Pero no nada más eso, no nada más dice que es el Señor de toda la tierra, sino que además vemos aquí que lo que le atribuye, dice él, porque así lo ha dicho y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. Así que además cree que su rey habla y lo que habla lo cumple, ¿verdad? Gran ejemplo aquí. Y nosotros, Ajim, ¿cómo estamos en nuestra fe? ¿Cómo estamos en nuestra fe? En esa fe que hemos puesto en el poderoso, en esa fe, en esa confianza que hemos depositado en quien nosotros hemos creído, en quien hemos reconocido como nuestro Señor, el eterno Elohim. Y en este tema de la fe deberíamos recordar, Ajim, que desafortunadamente también ha habido una mala interpretación, un mal sentido acerca de la fe. Porque no hablamos cuando nosotros, caraítas, ¿sí? Cuando nosotros judíos mesiánicos hablamos de la fe, no hablamos de esa fe que muchos entienden como un acto de magia, ¿verdad? En el que decimos las palabras mágicas y en un chasquido se cumple, ¿verdad? En un chasquido ocurre la magia. En un abrir y cerrar de ojos ocurre la magia. Tampoco estamos hablando de el genio de la lámpara maravillosa que cumple los deseos. Deseos que podrían ser vanos, los más vanos que nos podamos imaginar, o deseos que también podrían incluso ser muy oscuros, ¿no? No estamos hablando de esa fe, Ajim. La fe en el poderoso definitivamente es otra cosa. Hebreos 11, si gustan consultarlo, yo voy a hacer referencia a algunos versos específicamente, pero Hebreos 11 realmente es un estudio, es un tratado acerca de la fe. En él dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por la fe ofreció Abel a Elohim un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que Elohim dio a sus ofrendas. Y por ella, aún muerto, todavía habla. Por la fe, por la emuná, Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se le halló. Por
porque le trasladó Elohim. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Elohim. Ahora bien, sin fe, sin emuná, es imposible agradarle, pues el que se acerca a Elohim ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la emuná, Noé, advertido por Elohim de lo que aún no se veía, con religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la emuná, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la emuná. Por la emuná, Abraham, al ser llamado por Elohim, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde ir. Cada uno de estos testimonios nos deja ver algo aquí. Todos ellos fueron hombres que agradaron, que se acercaron y obedecieron a Elohim. En su corazón buscaban agradarle al Eterno y entonces no podemos pretender ser hombres y mujeres de fe sin dejar de buscar el rostro de Elohim, sin buscar acercarnos a Él, sin obedecer y por ende sin agradarle. Entonces, a diferencia de lo que el mundo entiende por emunajim, podemos ver que la emuná en nuestro poderoso se trata de una fe activa. No es solo pedir y pensar que se nos va a conceder ajim. Es una emuná que debe estar acompañada de buscarle, acercarnos y de obediencia. Y continúa Hebreos. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria. Pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Pero más bien aspiran a una patria mejor, a una patria celestial. Apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su emuná, no consiguieron el objeto de sus promesas, de las promesas. Elohim tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaron ellos sin nosotros a la perfección. Después de esta cita también podemos entonces llegar a una conclusión, que es la que nosotros hemos decidido ejercer. Es una fe consciente, Ajim. Es una emuná consciente, puesto que sabemos de antemano, ya lo sabemos, que debemos estar dispuestos a la prueba, a las pruebas que el camino que hemos elegido nos depara, conscientes de que aspiramos a una patria celestial. Y no nos debe entonces afligir o sorprender que en este caminar, ¿verdad?, pues nos encontramos un camino lleno de obstáculos aquí. Es un camino en donde la prueba está pues a la orden del día. Pero entonces, ¿qué hacemos, Ejim? ¿Qué hacemos con esa fe activa
y con esa fe consciente, que para nada se parece a la que ya mencionamos, ¿verdad? A la fe que como la entiende el mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, Mateo 17:20 nos dice, díceles, refiriéndose a Yeshua HaMashiach, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis emuná como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a poder mover montes, ¿no? Nos preguntaremos, eso dice la Dabar, que vamos a poder mover montes. Si yo le digo a este monte que se mueva y no se mueve, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar de qué manera el Eterno, ¿sí?, obra en nuestras vidas y en esa emuná que nosotros depositamos. De acuerdo al libro de Mateo y al libro que acabamos de leer de Hebreos, nosotros tenemos un anhelo supremo, ¿no? Nosotros anhelamos una patria celestial. Cada uno de los que estamos aquí, estoy segura que no estamos por una recompensa inmediata. Estoy segura que no venimos a comerciar con el poderoso, Estoy segura que no le hemos dicho en ningún momento, mira, si tú me concedes esta petición, te lo juro, te lo firmo, que yo cada Shabbat estaré presente en tu congregación. Estoy segura que no ha sido así, Nosotros tenemos un anhelo mayor. Y es por ese anhelo que estamos aquí y que le hemos buscado. Ese anhelo es una promesa, así como en aquellos tiempos nos menciona Hebreos con Abraham, ¿verdad? Con Noé, con Abel. El Eterno les hizo una promesa, pero dice la palabra que la saludaron de lejos, que murieron, ¿sí?, sin conocer una promesa, pero ellos sabían que no se trataba de una promesa terrenal, sino buscaban algo más, ¿verdad? En ese entendido, el Eterno conoce ese anhelo, conoce que nosotros ante todo y sobre todo tenemos el anhelo de estar con Él en esa patria, de gobernar, de reinar con Él. Sabemos que hemos sido todos invitados a las bodas, hemos sido invitados a ser la novia, ¿verdad? Es una invitación que también implica una decisión. Y si nuestro mayor anhelo es ese, si Él lo conoce, si nosotros lo hemos expresado delante de Él, lo que deseamos, lo que anhelamos, entonces entendemos que pase lo que pase en nuestras vidas, cualquier tribulación que pasemos, cuando clamamos al poderoso, Él se va a encargar, de que ese anhelo se cumpla. Por sobre cualquier otro, Él va a salvaguardar ese anhelo. Y puede que en ese anhelo, puede que no precisamente implique que todo lo que nosotros deseamos en el mediano, en el corto plazo, quizá en el largo plazo, sea lo que convenga a nuestras vidas para ese anhelo, Baruch Hashem, por esta parte, porque quiero decirles que para mí también fue una bendición
este discernimiento. No necesariamente lo que nosotros pensamos necesitar, lo que nosotros pensamos que es la prueba más difícil de pasar. Quizá no lo sea. Y entonces el Eterno va a obrar conforme al anhelo de nuestro corazón. Muchas veces hemos clamado, muchas veces hemos hecho nuestra téfila. Recuerdo téfila que hemos hecho en los ministerios, en el ministerio, de pedirle que responda y que conceda el anhelo del corazón. Entonces, creamos, tengamos emunaje, que Él va a guardar ese anhelo. Y de acuerdo a ese anhelo, va a orar en nuestras vidas. Aunque en apariencia creamos que algo no, como que no nos cuadra, como que no es lo que queremos, como que ten fe, pero ten una fe activa y una fe consciente. Y a su tiempo, Ajim, nos hemos de reunir quizá con nuestros antepasados y esa promesa podamos ser testigos con ellos, ¿verdad? De que esta promesa llegue a su, por decirlo de alguna manera, a su materialización, que se concrete. Porque dice Romanos 8:28, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Elohim, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Así que, si realmente lo creemos, Ajim, deberíamos. Ya tenemos un buen ejemplo de alguien que cree. Nosotros no hemos creído en el hombre, así que creamos y aumentemos nuestra emuná de tal manera que al menos pudiera ser del tamaño de un grano de mostaza. Pero bueno, no nos limitemos, ¿verdad? Que crezca más, mucho más. ¿Dónde está depositada nuestra confianza, Ajim? Vemos aquí en el capítulo 7 de Judith, al día siguiente Holofernes ordenó a sus tropas asaltar Betulia. Eran 170,000 soldados de a pie y 12,000 de a caballo, además de los hombres de armas que había hecho prisioneros y los jóvenes que había tomado de las provincias y ciudades. Claramente también podemos apreciar que Holofernes confía en su ejército, confía en sus hombres. Y a saber de la reacción que se puede también apreciar de los israelitas, pues dice la palabra que en cuanto ellos vieron este ejército, pues se postraron y clamaron al poderoso. Podemos apreciar entonces que se trataba de un ejército numeroso, ¿verdad? Y a la vista, pues, infundía temor. Era un ejército que se podía ver de un gran poderío. Holofernes, por tanto, confiaba en sus hombres, en su ejército, y ya habíamos visto, ¿verdad?, que confiaba en su señor. Pero veamos, Ajim, dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro y que hace de la carne su apoyo y cuyo corazón está lejos del Señor. Así que nuestro corazón, Ajim. Cuidemos en quién, en qué creemos, Ajim. ¿Dónde está depositada nuestra confianza como judíos mesiánicos caraítas? ¿En quién creemos, Ajim? Que el Eterno nos guarde de caer en este error de creer en el hombre y de caer en una maldición de este tipo. Ajim, recuerdo
cuando veíamos los pasajes de Tobías. Y recordé, solo por mencionar un ejemplo, ¿verdad?, de tantos que puede haber. Yo no sé si el día de hoy hay más. Es posible que sí, que en tiempos de nuestros antepasados, cuántos falsos dioses, cuántos ídolos. Y debemos de ser cuidadosos porque conocemos también que hay corrientes que utilizan fragmentos de la Torá pretendiendo fundamentar y argumentar sus creencias, ¿verdad? Y las utilizan como estandarte, ¿verdad? Y bueno, pues sí, hay gente que no le gusta escudriñar, que no le gusta estudiar la Torá, y pues desafortunadamente creen, ¿verdad? Y el ejemplo que les quiero mencionar es el de uno que recuerdo, de gente que cree en los ángeles. Lo recordé cuando vimos lo de Tobías, del ángel Rafael. Como el día de hoy hay corrientes que le han quitado, o ellos piensan que han quitado el lugar del poderoso para dárselo a un ser de esta naturaleza, a los ángeles. Incluso creo que les asignan colores. Una compañera de trabajo hace como unos 4 o 5 años, por ella me di cuenta de este tipo de corrientes, porque ella hablaba de ángeles, hablaba de algunos colores, y que un día era del color rosa, pero no sé si era por el ángel que era de color rosa. Y bueno, son una serie de representaciones que, bueno, en la Torá se mencionan, pero que si nosotros no escudriñamos y no analizamos el contexto, pues podemos caer aquí. Así que cuidemos nuestro corazón, y digo eso solo por mencionar un ejemplo, porque sabemos que enseñanzas y corrientes surgen y surgen, van y vienen, y pues solamente quería mencionarles un ejemplo. Seguramente ustedes podrán y conocerán muchos más, ¿verdad? Pero bueno, entonces el mundo va creando dioses falsos, les atribuye poderes, ¿verdad? Que si el talismán, que si el horóscopo, que si la pulserita roja, ¿verdad? Qué sé yo. Y los ponen en pedestales, les adoran, les claman, ¿verdad? Entonces, pues guardemos nuestro corazón. También Holofernes creía en su caballería, porque vemos cómo él también pues hizo desfilar delante del pueblo de Israel, pues a toda su caballería, ¿verdad? Y nosotros aquí, ¿qué hacemos? En el Salmo 20 menciona: ahora conozco que Yahweh dará salvación a su ungido. Desde su santo cielo le responderá con las proezas victoriosas de su diestra. Unos con los carros, otros con los caballos. Nosotros invocamos el nombre de Yahweh, nuestro Elohim. Nada más. Claro, es posible que alguien tenga en poca cosa, ¿verdad? Y nos diga: sí, ¿tú en qué crees? ¿Verdad? ¿Cuál es tu creencia? ¿Sí? Pues nosotros conocemos quién está con nosotros aquí, ¿verdad? Conocemos Gilad Barkodesh, además nos dice en quién creemos, nada más y nada menos. Dice en Esther 13: Señor,
dijo: Adón, Melech, Todopoderoso, está realmente en tu poder, y nadie puede resistir tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel, tú hiciste el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo la bóveda del cielo. Tú eres el Elohim universal y nadie puede oponerse a ti, Adón. En ese Adón creemos ahí, el que ha creado todo el universo. Y podríamos decir, hay unos caballitos, ¿verdad? Estamos con el creador del universo, con el que creó lo que vemos a la distancia, los montes, las montañas, el cielo, pero aún lo que no vemos y lo que aún no conocemos, porque la ciencia no ha logrado descifrar los misterios de la creación. Y no creo, la verdad, es que lo logre. Yo creo que lo que ha logrado en estos años la ciencia, sabemos que la ciencia en años recientes pues ha crecido como de una forma muy importante comparada con todos los años de historia que tiene la humanidad. Sabemos que han sido pocos los años en que la ciencia ha logrado un avance importante, pero la verdad, es que yo creo que de la creación apenas sí, yo creo que podrían empezar a descifrar algo muy mínimo, porque la creación y la grandeza del Todopoderoso, bueno, no podemos ni imaginar su extensión, ni su grandeza, ni su majestad, ni su majestuosidad, ni su maravilla, Baruch Hashem, que es así. En Romanos 10 dice, la Escritura dice, todo el que cree en él no se avergonzará. Baruch Hashem, que nosotros hemos elegido creer en él todopoderoso, por lo cual no seremos avergonzados. Y Apocalipsis 22, del 13 y 14 dice, yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrían disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Baruch Hashem, porque nos es revelado la divinidad del Todopoderoso, ¿verdad? Porque nos ha sido revelado el misterio y hemos decidido creer allí. Así que pongamos nuestra fe en el Elohim y no seremos avergonzados. La falta de agua debilita por principio. En Judith 7, del 8 al 9, vemos cómo los amonitas y los moabitas aconsejan a los férreos. Los israelitas no confían en las lanzas ni en las flechas, sino que se defienden por las montañas. Y su verdadera fortaleza son las colinas escarpadas. Para que los derrotes sin combate, pon guardias en las fuentes, para que no saquen agua allí, y los matarás sin espada. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando se deshidrata? Pues en primer lugar, en principio, manifiesta la necesidad de tomar agua. Pero si no le damos agua, pues el cuerpo pues empieza a protestar, ¿verdad? En términos fisiológicos, en sentido fisiológico, el cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Y si ese periodo de deshidratación se prolonga, pues sabemos que puede implicar en una muerte, ¿verdad? Por
o por deshidratación. Aquí dice la Torá en Judith 7:20. Durante 34 días, el ejército asirio, la infantería, los carros y la caballería los tuvieron rodeados. Cada cántaro de agua que tenían los habitantes de Betulia estaba vacío. Sus pozos de almacenamiento se estaban secando. En ningún día un hombre podía beber agua hasta saciarse, ya que su agua estaba racionada. Sus niños languidecían, las mujeres y los jóvenes se debilitaban de sed, se derrumbaban en las calles y portales del pueblo y no les quedaban fuerzas. Pues así, y sin agua, el cuerpo se dice que puede tardar de 15 horas hasta 3 días quizá en morir de deshidratación, y esto dependiendo de la hostilidad del ambiente. ¿Qué podríamos decir en sentido espiritual ahí? ¿Qué pasa cuando dejamos de refrescarnos? Cuando dejamos de beber del Adabar Kodesh, que conocemos que es Yeshua. Pues nos sentimos sedientos en principio, ¿verdad? Y es posible que empecemos a buscar saciar esa sed, pero podemos hacerlo ya sea para bien o para mal, porque podemos buscar saciar una sed espiritual en los lugares equivocados o con falsas maneras de saciar la sed. Quizá busquemos o caigamos en la tentación de buscar algo, ¿verdad?, que de momento nos haga sentir refrescados, ¿no? Algún ídolo, y puede ser un ídolo objetivo o puede ser un ídolo subjetivo, que digamos, ya esto me viene bien, esto me hace sentir bien, esta palabra que me dijeron me hace sentir mejor. Sí, pero ¿qué crees? Que al rato te vuelves a sentir sediento, te vuelves a sentir debilitado en tu fe y empiezas a quejarte y empiezas a calumniar y empiezas a enojarte y empiezas a decaer en tu salud espiritual, ¿verdad? Así que conocemos de la importancia de también mantenernos hidratados en la Dabar, hidratados en ese manantial que sabemos que es Yeshua. Jeremías 17 dice: bienaventurado el varón que pone su confianza en el Adón y cuya esperanza es el Adón. Se asemeja al árbol plantado cerca del agua, que extiende sus raíces hasta el arroyo. Si llega calor, no temerá, y su follaje permanecerá verde. No la turba un año de sequía, porque sigue dando su fruto. Es de la emuná que estamos hablando, Ajim. Es del agua que estamos hablando, Ajim. Porque aquí, si se fijan, habla de que llega el calor, pero no temerán. Quiere decir que si tú y yo nos encontramos inmersos en las aguas de la Torá, en las aguas de la enseñanza de Mashiach, Ajim, no quiere decir que no va a llegar el calor. Va a llegar el calor de la prueba, ¿verdad? Allá afuera, en nuestro entorno, va a estar el calor que quema, ¿verdad? Y algunos muriendo de sed, algunos desfalleciendo. Pero dice que aquellos que están con su confianza, con su emuná, de lo que hemos estado hablando en el Adón, son como árboles plantados cerca del agua, ¿verdad? Que extienden sus raíces hasta el arroyo. Ay, hasta me dan ganas de tomar agua. Permítanme un poquito, por favor. Baruch Hashem. Ajim.
En estos tiempos en que Israel libraba esta batalla con Holofernes, con el pueblo que lideraba Holofernes, era el tiempo de Osías, pues el pueblo de Israel estaba enfrentándose, ¿verdad?, con un enemigo, con un pueblo enemigo. Y no era un pueblo, en realidad eran más pueblos que se confabularon, que acordaron atacar al pueblo de Israel. Bueno, en aquellos tiempos, el enemigo o los enemigos cortaron el flujo del agua, de ese vital líquido, ¿verdad? Por lo tanto, Israel se veía impedido de tener acceso a esas aguas. Se veía impedido de beber, de refrescarse, de saciar su sed. Pero el día de hoy, Ajim, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién te aleja de ese manantial? ¿Quién te aleja de esas aguas? ¿Qué te impide acercarte? Sería una buena reflexión también analizarnos e identificar aquello que nos impide, ¿verdad? Una sorpresa no muy grata sería encontrar que nosotros mismos, ¿verdad?, somos los que nos impedimos ese acercamiento con el poderoso. En Juan 7:37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua se levantó y exclamó, que el que tenga sed venga a mí, que todo el que cree en mí venga y beba. Como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Ruach que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había Ruach, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Ajim, aquí Yohanan nos dice, ¿cómo podemos beber? Dice, el que crea en mí, venga y beba. Creer es una decisión. En ningún momento aquí se menciona que debamos pelear con un pueblo, ¿verdad? En ningún momento menciona que para poder tener acceso a esa agua, a Yeshua, tengamos que enfrentarnos a un ejército como en aquellos tiempos, al menos en este panorama que se vislumbraba, que Israel se tuviera que enfrentar a un ejército. En este momento no es así, Ajim. ¿Qué pretextos podríamos poner entonces? Es tremendo, Ajim, pero a la vez es sencillo. Se trata de tomar una decisión, la decisión de creer. Y esta decisión, Ajim, es una que no para nada más de recordarnos y de confirmarnos. En el capítulo Juan de 14, en el Brit Hadashah, en el capítulo 14, el versículo 1, menciona, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Elohim? Creed también en mí. Si te sientes inquieto, entonces, para que no se turbe tu corazón, cree en Elohim. En el versículo 6 dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Ajim, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin rumbo, nos sentimos confundidos. Creamos en el Todopoderoso, creamos en Yeshua, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. En el versículo 7, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. ¿Nos sentimos solos, Ajim? ¿Necesitamos ayuda?
y no sabemos a quién acudir, pues creamos y conozcamos al Padre a través de Yeshua. En el versículo 15, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ajim, el Eterno, nos cuida, el Eterno nos abraza, el Eterno nos acoge como un buen Padre. Y dice aquí su palabra que no nos dejará huérfanos. ¿Sí? Pero también dice que pues Él nos sabe amar. La pregunta, ahorita lo vamos a ver, ese Padre, ¿para quién lo es? En Juan 14:21 menciona, el que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Yeshua le respondió. Estoy en el versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morar en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Ajim, aquí también creo que rompemos, ¿verdad? Lo que el mundo dice acerca de que el Padre lo es de todos los hombres que nacen en el mundo, el Señor es el Padre. Bueno, pues aquí dice que aquellos que guardan los mandamientos, sus mandamientos, son los que son amados, ¿verdad? Y también son a quienes, dice, sino del Padre, somos quienes estaremos en el Padre y vendremos a Él, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esto también implica una decisión de guardar los mandamientos. Y venimos entonces a hablar de la emuná activa, de la emuná consciente, y también venimos a hablar entonces de un amor activo, porque el amor del Eterno no es un amor incondicional, ¿sí? Sabemos que el Eterno nos ama siempre y cuando creamos, siempre y cuando guardemos su dabar. Y Él estará con nosotros. En Juan 14:30 menciona, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo, y en mí no tiene ningún poder. Pero ha de saber el mundo que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos y vámonos de aquí. Así que aquí conocemos entonces también que para quienes decidimos guardar la palabra del Eterno, que decidimos, ¿verdad? Por ese Padre amoroso, por ese amor, ¿verdad? También conocemos que somos guardados, puesto que quien está en Yeshua, porque aquí dice, en mí no tiene ningún poder el príncipe de este mundo, por lo tanto, entonces, si nosotros somos hijos, tampoco tendría poder sobre nosotros.
En Juan 15, versículo 17, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Fijémonos aquí, si permanecemos en él, ¿verdad? Y además dice, si sus palabras permanecen en nosotros, nuevamente podemos ver de que no se trata de una fe, de una emuná, ni de un amor como porque sí. Se trata de una emuná y un amor activos. Porque solo entonces pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Un mandamiento ajeno. El amor en nuestra vida es importante, ¿sí? Que es fundamental sentirse amado. Y si echamos un vistazo para entender lo que significa el sentirse amado, podríamos contrastar cuando se es o no se es amado, o cuando se está en desamor. Seguramente, o bueno, ojalá que no, pero quizá hayas perdido algún amigo, amiga que te haya traicionado. ¿Cómo te sientes en ese momento? No te sientes amado, sientes desamor, ¿verdad? ¿Qué decir cuando una pareja, un novio, una novia te traicionó, ¿verdad? De igual manera, ¿qué se siente? Literal, yo creo que lo hemos dicho en esos desamores, ¿verdad? Cuando jóvenes, cuando chiquillos, que decíamos que nos sentíamos morir. Es que realmente es así aquí. Entonces, ¿quién no anhelaría un amor como el del poderoso Ají? Porque dice el Salmo 107, dad gracias a Yahweh porque es bueno y porque es eterno su amor. Imagina un amor eterno. Ese es un amor que nadie, ningún ser lo vas a encontrar. Nunca, jamás. Pero ahí está, en el eterno, ese amor. Y en ese amor, el Eterno ha hecho grandes proezas, grandes prodigios con aquellos en los que se ha agradado a Él, con aquellos que le han seguido, que le han obedecido. Conocemos de sus proezas, ¿verdad? Desde los antepasados. Y el Salmo 7, y voy a mencionar nada más algunas, ¿verdad? Que Él ha redimido a muchos del poder del adversario. Por amor libró a muchos de sus angustias. Por amor sació el alma anhelante, el alma hambrienta, y la saturó de bienes. Por amor sacó a su pueblo, ¿verdad? De las tinieblas y de la sombra, y rompió sus cadenas. Así que ensálcenle en la asamblea del pueblo, en el consejo de los ancianos le celebren. Él cambia los ríos en desierto y un estanque y la árida tierra en manantial. Allí asienta a los hambrientos y ellos fundan una ciudad habitada y siembran campos, plantan viñas que producen sus frutos de cosecha. Él los bendice y crecen mucho y no deja que mengüen sus ganados. Menguados estaban y abatidos por la tenaza del mal y la aflicción. El que vierte desprecio sobre príncipes los hacía errar por caos sin camino. Mas él
recobra de la miseria al pobre, aumenta como un rebaño las familias. Los hombres rectos lo ven y se recrean, y toda iniquidad cierra su boca. ¿Hay algún sabio que guarde estas cosas y comprenda el amor, el ahabá de Yahweh? Baruch Hashem, que tu fe sea al menos y mucho más como un grano de mostaza. Pon tu fe en el Señor, en el Adón, y no serás avergonzado. Decídete a creer en Él y a obrar y a obedecer. ¿Quieres vencer? Levántate y anda, y toma la decisión de guardar la palabra de Adonai, pues no es Elohim un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Baruch Hashem, que no es así. Toda la